Y en un año de fuerte crecimiento económico como fue el 2021, sobresalió el gran desempeño de la industria de la maquinaria agrícola, uno de los sectores que traccionaron claramente, al menos la producción industrial. Para hablar sobre el tema ya está en línea el ingeniero Eduardo Borri, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, precisamente, CAFMA. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por atendernos. No, gracias a vos, Nino, por invitarme a comentar acerca de nuestra actividad de fabricación de maquinaria agrícola. Por favor, es un gusto. Bueno, ¿cómo empezaron el año? ¿Se mantiene tonificada la demanda de maquinaria agrícola? Bueno, qué buena definición lo de tonificada, ¿no? Porque por ahí yo digo que a veces este sector tiene anabólicos, así que hablamos de anabólicos y hablamos de tonificación y vamos más o menos en la misma línea. Sintonía, La realidad claro. es que sí, la realidad es que sí, creemos que todavía hay factores que están haciendo que haya buen nivel de demanda. También es cierto que venimos con un stock de pedidos de ventas importantes, lo cual, si se quiere, enmascara las posibles caídas que pudiera llegar a haber coyunturales de acuerdo a diferentes estacionalidades que pueda llegar a haber. Por ejemplo, la sequía. Pero, perdón. Por ejemplo, la sequía, digo. Claro, sí, por ejemplo eso, pues, entonces, si tenemos 6 meses adentro de pedidos o más en algunos casos de fabricantes, bueno, el hecho de que un mes o 2 meses se retraiga pasa desapercibido. Sí hemos Ujú. visto que si hacemos un resumen de los dos últimos años, en el 2020 hemos tenido una curva en donde la demanda le ganó a la entrega y en el 2021 la entrega le empieza a ganar a la demanda, pero todavía como el stock acumulado es importante, entendemos que el primer semestre de 2022 todavía lo vamos a transitar con un muy buen nivel y estamos a la víspera ya de la primera exposición importante del año, cosa que veníamos de no tenerla durante 2 años y también es una gran expectativa porque claramente estas exposiciones son muy importantes y se termina concretando mucha venta. Pensemos que durante las exposiciones hay fábricas que venden de 2 a 3 meses de la producción del año. Entonces, bueno, entendemos que también puede haber ahí un pico de crecimiento de los pedidos. Está bien. ¿Cuáles han sido las claves del crecimiento del sector, Adrián? Sobre todo porque, bueno, uno no puede desconocer lo que ha sido el impacto de la pandemia, más allá de que por ahí el campo no tuvo restricciones en materia de actividad, ¿no? Bueno, uno de los factores que para mí se lo lleva el gobierno y que fue claro es el acceso a créditos a tasas razonables. O sea, si hacemos una comparación y sin hacer juicio de valor, habíamos tenido un gobierno anterior en donde teníamos tasas del 80-90%. En este gobierno las tasas empezaron a ser más razonables y eso impulsó, motorizó la venta. Por otro lado, eh, también creo que es inherente al gobierno, pero que en definitiva tiene que ver con una debilidad estructural que tiene la Argentina, es que empezó a haber un comercio un poco más administrado, es decir, si hay algo que podemos producir acá, tratemos de no traerlo de afuera, reemplazar por cosas que no podamos producir acá, y entonces ese comercio administrado inteligentemente ha hecho que rubros que, por ejemplo, tenían un 30% de importación, pasaron a tener solo el 10% de importación y ese 20% se reemplazó con fabricación local. Obviamente nosotros como fabricantes argentinos decimos que estamos a la misma altura, al mismo nivel que los fabricantes internacionales y entonces entendemos que nuestros clientes no ven grandes diferencias, tenemos un servicio postventa local muy arraigado. El otro tema
que también es, yo diría, coyuntural, y es que parte de lo que yo llamo anabólicos, es que el cepo al dólar claramente ha hecho que productores que no sabían qué hacer con su producido, con sus ahorros, terminan invirtiendo en bienes durables. El mundo se ha ido hacia bienes durables. No nos olvidemos que si bien nosotros estamos súper acostumbrados a la inflación, el mundo está teniendo algo de inflación, incluso ha reemplazado justamente el dólar por bienes durables en algunas otras latitudes diferentes a la Argentina. Y bueno, y nosotros obviamente lo tenemos empeorado por la crisis recurrente de faltante de divisas. Entonces, creo que ha sido eso, y finalmente obviamente el precio de los commodities es algo que está, y que sin eso, sin la rentabilidad de nuestros clientes, no habría inversión. Lo que se viene por delante es tratar de discernir este balance entre precio y cantidad, es decir, el efecto de la sequía, efecto de las cuestiones climáticas, si el precio puede reemplazar la falta de cantidad, y nosotros creemos claramente que no. Es decir, alguien que produjo a muy buen precio no va a comprar el doble y reemplazando a alguien que tuvo una cosecha magra, ¿no? Claro. Está bien la aclaración, porque bueno, cuando mencionaste de que del comercio administrado, de que las importaciones de maquinaria agrícola bajaron del 30% de las ventas totales, imagino, al 10%, muchos analistas seguramente van a pensar, dice, está bien, es una industria protegida que seguramente termina pagando el productor agrícola al comprar el bien. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? ¿Cuál ha sido el impacto en el precio de los productos nacionales en esta materia? Es difícil analizarlo tan linealmente porque hemos tenido aumento en el precio de commodities, no solamente del agro, sino hemos tenido aumento del precio del acero, de los plásticos, del aluminio. Entonces, el pensar de que los precios han aumentado por cuestiones especulativas, por restricciones, a mí no me consta que esto haya pasado. A veces pasa esto de que, bueno, hay insumos, está pasando con algunos insumos en general, lo vemos en la calle con neumáticos, que ante la escasez el que lo tiene lo hace valer. No he visto ese tipo de especulación en los fabricantes de maquinaria agrícola. Esa es la realidad, y me parece que incluso diría que hemos tenido aumentos de precio a nivel internacional. Es decir, nosotros compramos insumos afuera y hemos tenido duplicación de plazos y aumentos importantes de precio en el exterior. No nos olvidemos también que el acero, por ejemplo, en Estados Unidos llegó a duplicarse, triplicarse. En la Argentina no aumentó en esos niveles. Entonces, no tengo desagregado cuál es el impacto de las variaciones de precio debido a cada uno de los factores que pueden haber incidido. Está muy bien. Adrián, bueno, es Eduardo. noticia. ¿Perdón? Eduardo. Perdón. Eduardo, es noticia conocida que bueno, el aumento enorme en el precio de los commodities de los últimos días con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, eso va a ser otro anabólico claramente para el resto del año, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, veremos qué efecto derrame tiene sobre la sociedad. Hay veces que hay algunos economistas que lo explican mejor que yo esto, pero a veces está bueno que lo que vendemos nosotros y que lo que producimos nosotros valga mucho, y hay veces que estamos pensando de que nosotros tenemos que regalar lo que el mundo está dispuesto a pagar mucho, ¿no? Y pagar mucho lo que el mundo te regala, ¿no? A veces la Argentina queda sumida en esa discusión. La realidad es que la Argentina es un gran productor de alimentos, entonces claramente si el mundo va a demandar alimentos y lo va a pagar más, bueno, tenemos que lograr de que eso derrame en toda la sociedad, y es bueno que nosotros estemos en ese negocio mundial, ¿no?
Claro, la Argentina es un gran productor de alimentos y mucho tiene que ver la maquinaria agrícola, que en los últimos años, me consta, se ha transformado en un verdadero paradigma de lo que es la innovación. ¿Qué innovaciones te han sorprendido más en el campo de la maquinaria agrícola en los últimos años, Eduardo? Bueno, es difícil elegir una en particular, pero cuestiones que tengan que ver con la optimización del uso de fertilizantes, de agroquímicos, el reconocimiento de malezas, la aplicación de inteligencia artificial para todo esto. Está habiendo muchas inquietudes y de hecho ayer tuve una reunión con gente de telecomunicaciones, es decir, el campo va a tener acceso a mejores sistemas de comunicación y esto va a poder desplegar muchísimo más toda la tecnología que hoy está a la espera de que esos medios de comunicación mejoren, ¿no? Yo el año pasado, de alguna manera, empecé a inculcar o a mandar una visión que como sector tenemos que tener, que la Argentina está llamada a ser el Agro Valley del mundo. Es decir, así como existe el Silicon Valley en relación a la tecnología, así como Israel es denominada la Startup Nation, la Argentina tiene todos los condimentos como para que los productores de máquinas pesadas como nosotros, sumados a universidades, sumados a centros tecnológicos, sumados a productores que saben mejorar nuestros productos, contratistas que le sacan jugo al limón verdaderamente. Entonces todo ese ecosistema tiene que ser transformado y tiene que ser llevado justamente a que la Argentina sea el Agro Valley del mundo. La tecnología es clave para que hoy un productor argentino pueda ser rentable aún en condiciones adversas, como todos sabemos, con las retenciones que solo la Argentina tiene y el mundo no la tiene. Claro, es interesante lo que contás, muy elegante la figura que elegí del Agro Valley, porque claramente estamos hablando de palabras mayores, de paradigmas nuevamente, de lo que es la producción y de la inteligencia aplicada en este caso. Pero me parece que está bien, vos mencionás el tema de las retenciones, que obviamente quita interés, pero también por el otro lado se contrapone con la oferta de créditos muy baratos, a diferencia de otros años, que me parece que es un dato a tener en cuenta claramente, ¿no? Correcto, es así, es así. En todo hay que mirar un poco la cadena de valor. Claramente, yo digo, creo que a veces los gobiernos tienen aciertos y errores. Nosotros estamos para aplaudir los aciertos, pero obviamente también para poner y apuntar los errores que puedan llegar a tener. La verdad que en relación a la escasez de dólares y la cuestión que tenemos en relación a insumos, nosotros tenemos un diálogo permanente con el gobierno para tratar de que no se paren la fábrica por falta de insumos. Tenemos y es un compromiso que hemos asumido de trabajar con la cadena de valor, con los contratistas, con nuestros clientes, porque también sabemos que si bien nosotros podemos planificar nuestras compras, nuestra producción, el contratista no tiene ese nivel de planificación. O sea, nosotros tenemos que ayudarlo porque en el fondo una máquina que le falta un insumo y está parada, como dicen ellos pierden la oportunidad de trabajar. Nosotros a lo sumo demoramos un poco la entrega, pero ellos pierden mucho dinero por tener una máquina parada. Perfecto. Eduardo, muchísimas gracias. Fuiste muy claro, como siempre. Por otra parte, te mando un abrazo. Buen fin de semana. Gracias por la nota. Saludos a toda la audiencia. Por favor, gracias. Ingeniero Eduardo Borri, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Después de la pausa, más mercados por expertos.